Perfecto, pues estamos ya en la parte final, estamos en la unidad 4 y en este desafío es completar todo el informe estadístico que ya se ha hecho paso por paso, desde la introducción, la metodología, resultados, discusión, referencias y se va a agregar un infográfico, algunos de los infográficos estadísticos que se utilizan, algunos que tienen que ver con mapas, algunos que tienen que ver con imágenes y algunos más grandes, unos más pequeños, dependiendo de la información estadística. Y este infográfico se va a colocar también como anexo a nuestro informe y dentro del informe pues también se va a hablar un poco del infográfico, ¿no? Como hacer referencia al infográfico que se presenta. Entonces se va a hacer una revisión final, hay que hacer una revisión final de nuestro informe estadístico que a estas alturas ya no debe costar, ya no debe costar tanto, ¿no? Porque justo es ya solo una revisión de todo el trabajo que se ha venido haciendo. Muy bien, hasta ahí no sé si tengas alguna pregunta. No, creo que por ahora no, o sea, ahora sí, la cuestión de ponerlo por medio del programa estadístico y luego la interpretación, ¿no?, de los resultados. Ujú. Sí, en este, digamos, en esta parte del informe estadístico, pues nada más es completarlo y ponerlo como en otra representación en términos de del infográfico. Es lo nuevo que se agrega nada más, ¿no? Y cuidar que se cumpla con los formatos de citación y demás, y es eso, ¿no? Hacer una revisión final, ver que se tenga, aunque ya se ha visto como ese acceso a la base de datos, digamos, en bruto que ya dijimos, y luego pues tener bien los análisis que hemos estado viendo, ¿no? Tanto la parte descriptiva, que es toda la parte de estadística descriptiva, la media, la moda y demás, y la parte de correlación, que por eso eran dos variables para ver si una está relacionada con otra o explica la otra y pues ahí tener esas conclusiones de acuerdo a los cálculos de R, ¿no? De un coeficiente de correlación de Spearman y ya podemos decir si están relacionados, son de manera lineal, por lo menos podemos decir, si no sucede que, si no están relacionados linealmente, podremos decir que con los datos podemos concluir que por lo menos no hay una relación lineal. Podría ser de otra forma con más datos, pero ahí está sugiriendo que no hay, cuando no hay, o cuando sí está cerca del uno ese cálculo, pues que hay una relación lineal fuerte o regular o débil, dependiendo, ¿no? O es independiente, ¿no? Son independientes por lo menos linealmente, o esta correlación es negativa, ¿no? De que ya eso fue lo que se vio en la unidad anterior y aquí pues es otra manera de comunicar a través de los infográficos, ¿no? Este, ¿qué tal te fue con el análisis de los datos, el conseguir los datos? Cuéntame. Bueno, conseguirlo sí fue un poco difícil. Me estuve viendo algunas páginas, pero eran datos libres de Estados Unidos, entonces de alguna forma sí eran libres, pero bloqueaban porque necesitaba ser de alguna cuestión gubernamental de Estados Unidos. Y pues en últimas logré conseguir algunos que fueran de México, que fueran relativos ahora sí, al área de psicología, pero como tal, así sí es un poquito difícil conseguirlos. Ya el manejo de los datos fue un poco más tranquilo, pero de inicio conseguirlos sí fue algo difícil. Sí, luego es un detalle, pero bueno, digo, es un poco difícil, pero no imposible, ¿no? Yo encontré estos, por ejemplo, de depresión y de obesidad y bulimia, ¿no? Repartidos en 3 años, 2017, 2018, 2019, en cada uno de los estados, ¿no? Por lo menos su tasa de ocurrencia, que era una variable cuantitativa a la que puedes, digamos, eh, pues ver la parte de la media, la moda y demás, ¿no? Hacer como todas las mediciones estadísticas en los datos de acceso libre de México, ¿no? Eso, por ejemplo, este,
ayuda bastante. Y así como ese, pues hay varios, pero sí, ¿no? Un poco como en esta construcción de los datos, pero que digamos en ejercicio a lo que uno se enfrenta cuando va a conseguir datos, pues es esa realidad, ¿no? Por ejemplo, eso que dices es verdad. Luego están limitados, por ejemplo, en Estados Unidos, o que seas de un asunto gubernamental o que seas de la región geográfica, en este caso de Estados Unidos. Y entonces, cuando tratamos de ingresar desde otro país, no se puede y ya te dicen, no, está usted en otra región, ¿no? Que son como estos. Ahora en Estados Unidos tienen mucho esos candados, ¿no? Acá en México es un poco más libre el asunto, incluso en las cuestiones institucionales y el uso de correos electrónicos están limitados, ¿no? No puedes hacerlo desde otro país, a menos que tengas algún programa que como que modifica la parte geográfica y ya puedes ingresar, ¿no? Pero digamos, de entrada no se puede, ¿no? Es como, es como está, ¿no? Algunos datos, algunos sí son libres, sobre todo datos libres de libre uso, datos del INEGI, algunos datos de salud pública también, que son los que podemos utilizar, ¿no? No, qué bueno que ya después con el análisis y cuál utilizaste, cuál programa utilizaste, con cuál te sientes más cómodo. El de las etiquetas se me hizo muy complicado. El otro era más fácil, pero el de las etiquetas así, casi de tipo crear página informática, eso sí se Ujú. me hizo bastante pesadito. Sí, 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 sí. No, sí, por ejemplo, así, uno puede usar, por ejemplo, a bote pronto, este asunto del Excel o de las hojas de cálculo de Google, que estos, pues, dan como las medidas básicas, ¿no? Los otros ya son como otros cálculos más, un poco más complicados, pero que a estas alturas podemos utilizar, digamos, algunas cosas o SPS. Algunos son como más amigables, otros sí son más como técnicos, ¿verdad? Y especializados. Y sí, cuestan un poco más, sí, estoy de acuerdo. Pero todo bien. Okey, sí, está bien, está bien. Muy bien, pues entonces, toda esta parte de la de nuestro informe y de nuevo, una cosa es donde hacemos nuestros análisis, que ya pueden ser en alguno de estos programas que estamos mencionando, en R, en SPSS o en las hojas de cálculo, esos son nuestros materiales de análisis, nuestras herramientas. Y otra cosa es ya el informe. En el informe ya es un documento en documento de texto donde vamos redactando lo que vamos observando, lo que vamos viendo, ponemos nuestra pregunta, qué nos estamos preguntando en torno a estos datos, qué nos están diciendo esos datos. Todas estas cosas las vamos colocando ahí, qué tipo de análisis vamos a hacer, estas medidas estadísticas, ya sean unas medidas de dispersión, unas medidas de localización, de centralización, y también estos asuntos de los cálculos de correlación lineal, ¿no? Ya con calcular el valor del coeficiente R, si va de -1 a 1, entender toda esta parte, pues eso nos sirve para poder describir nuestros datos, ¿no? Que es como esta parte. También en la parte de la comunicación y de hacer nuestros infogramas y de nuestros infográficos, pues también es una parte de comunicación de las cuestiones estadísticas, ¿no? Entonces, esta parte, por un lado, que tenemos nuestros cálculos y por otro lado, que tenemos nuestro informe estadístico en donde colocamos todo lo del estudio que estamos haciendo. Entonces, ahí hay que tener presente de qué datos se tratan, cuáles son las variables, cuándo se tomaron, de dónde se toman, qué están diciendo, etcétera, etcétera. Toda esta parte de la descripción y de ahí la pregunta que nosotros tratamos de responder haciendo esa pregunta a los datos, ¿no? A partir de ahí nos vamos y hacemos esos análisis
análisis para poder observar qué nos están diciendo estos datos. Por ejemplo, eh, hay algunas preguntas que tienen que ver con qué relación hay, digamos, lineal, si esta es fuerte o no hay una relación o es débil esta relación entre tal variable con otra variable, ¿no? Esa es una pregunta estadística y para poderla contestar necesitamos hacer estos cálculos, los diagramas de dispersión y hacer los cálculos del coeficiente lineal R para poder decir, pasa esto, los datos indican esta cosa y que por lo menos es lineal o no es lineal, etcétera, etcétera, ¿no? Que ustedes ya saben y analizamos cada variable aplicándole las medidas estadísticas pertinentes, la otra variable también para poder entender nuestras variables, cuáles son lo mínimo de ocurrencia, el máximo de ocurrencia, los intervalos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues lo vamos redactando y vamos plasmándolo en nuestro informe estadístico y de ahí que se separa con los análisis que vamos haciendo, ¿no? A veces pensamos que el informe estadístico es nada más como esa hoja de análisis y ya, ¿no? Y no como la parte redactada. La parte de la redacción es donde van ya todo, como la introducción, el resumen, el título, todo lo que ya hemos estado viendo, ¿verdad? La metodología, las referencias y como anexos el link de nuestra base de datos y el infográfico. Es importante colocar toda esta información en un informe estadístico y eso pues nos permite conocer realmente lo que estamos haciendo y también evidenciar el análisis que estamos haciendo de manera estadística, ¿verdad? Y en este caso, pues con nuestro tema de estadística descriptiva, creo que cumple bastantes cosas y cómo comunicar sobre todo estos análisis que a veces podemos quedarnos nada más como analizando, pero sin tener como esta parte de la comunicación. Así que esta parte de la comunicación es una parte importante que necesitamos en las distintas áreas del conocimiento, ¿no? Eso también es como muy, muy, muy importante. Y con los materiales que tenemos, los videos que tenemos y las lecturas, cierran como toda esta parte que tenemos acá y de lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Pues bien, vamos a seguir reflexionando sobre el asunto de la estadística y también sobre este análisis de los datos, ¿no? Y por ejemplo, por ahí alguien me hacía ver que cuando pone base de datos, pues se iba más como hacia la parte de las lecturas, ¿no? Y y localizaba alguna lectura y pues eso no podemos hacer nada. Y acá a lo que nos referimos como base de datos acá es una tabla, unos números de ciertas variables, ciertas columnas, y esos son como los datos, decíamos la otra vez, como los datos en bruto, y es tomar una de estas y hacer nuestro análisis, ¿verdad? Porque somos analistas, analistas de datos, un poco utilizando ese lenguaje y lo que hacemos es analizar esos datos aplicándole estadística descriptiva en este momento, ¿verdad? Y lo que hacemos es con todas estas medidas y con todo lo que hemos leído y llegar hasta la parte de la correlación y entregar nuestro documento a través de un informe, evidenciar nuestro trabajo a través de un informe estadístico. Pues bien, este es como el cierre de todos nuestros desafíos. Recuerden que en cada desafío fuimos paso por paso para ir llenando y haciendo nuestro informe estadístico y al final entregar un trabajo bastante completo con todo lo realizado, con el análisis, con la parte de bien estructurado, con anexos, van el link de nuestra base de datos, también con el link de nuestra infografía y entonces tenemos bastantes cosas, ¿verdad? O directamente nuestra propia infografía, ¿verdad? No solo el link, sino la infografía, ¿verdad? En fin, todo esto nos ayuda a comunicar y también a conocer cómo se utiliza la parte de la estadística descriptiva en variables y contenidos que a nosotros nos interesan, ¿no? Eso es bastante importante. Pues bien,
Me da siempre un gusto estar con ustedes, es un gusto siempre acompañar estos procesos formativos. Pues nos estamos viendo y vamos a ver los trabajos que han subido para poderlos retroalimentar. Muy bien, pues estamos en contacto y nos vemos en nuestra plataforma.